Tener claro lo siguiente. Como señal de retorno tenemos lo que es el potenciómetro, ¿cierto? Y también tenemos una señal de potenciómetro como entrada. Entonces, el error va a ser calculando la diferencia entre ambos. ¿Estamos? Yo no necesito hacer un map para ninguna de estas dos señales. Son el mismo tipo de señal. De 0 a 1023 en ambos casos. Entonces no necesito hacer ningún map. ¿Estamos? No necesito recalar nada. No hay que hacer map. El error va a ser la diferencia de ambos. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que cuando es positivo tengo que girar el motor en un sentido y cuando es negativo tengo que girar el motor en otro sentido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para girar el motor en un sentido o en otro sentido? Vamos a ver. L298L. Ese es el esquemático. ¿Qué me dice esto de aquí? Que si yo quiero que gire en un sentido, se tiene que habilitar el IN1 y el IN2 no. Si el IN2 está en 0, al negarse por esta, que es la entrada de esta compuerta de abajo, y al estar habilitado siempre el en A, entonces se activa ese transistor, por lo tanto deja pasar la corriente por aquí y con eso conecto el out2 con mi resistencia que va a tierra. ¿Estamos? Y si el pin 1 pasa a 1, entonces la salida del AND también se activa ese transistor y al el out 1 le mando lo que es mi voltaje positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero que gire en un sentido, el IN1 tengo que activarlo y el IN2 no. Y si yo quiero que gire en otro sentido, al revés, el IN1 lo pongo en 0 y activo el IN2. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero controlar velocidad? Tengo dos opciones para controlar velocidad. Una opción es si yo tengo dos PWM, uno en IN1 y otro en IN2. Si yo tengo dos PWM, pues para que gire en un sentido, activo el IN1 y en el IN1 le mando una PWM y con eso ya controlo su velocidad. Y si yo quiero que gire en otro sentido, en el IN1 lo pongo en 0 y el IN2 le mando una PWM y ya controlo también la velocidad. ¿Estamos? Son con solo necesito dos señales y que las PWM estén en cada una de esas dos. Pero ¿qué pasaría si yo no cuento con tantas señales PWM disponibles y solo cuento, por ejemplo, con una sola señal PWM? Entonces ahí puedo utilizar la otra forma de poder controlar la velocidad. La otra forma es simplemente el IN1 lo pongo siempre en 1 y el IN2 en 0, por ejemplo, gira en un sentido, pero para controlar la velocidad yo lo controlo con el NA. Le mando la PWM por NA. El NA es un habilitador. Entonces, si hay una señal PWM aquí, por los ratos que sea 0, este desactiva todas las compuertas, todos los transistores. Entonces, con esto yo puedo controlar la velocidad en ambos giros, solo con una PWM en A. ¿Estamos? Esa es la segunda forma de controlar velocidad. El NA puede encender o apagar todos los transistores a la vez. Entonces yo puedo controlar la velocidad con el NA. La primera opción era dejar el NA siempre en 1 y controlar mediante PWM, ya sea con el IN1 y con el IN2 separado. Y la otra opción es con el IN1 y IN2 simplemente poner el giro y con el NA controlar la velocidad. Esas son las dos formas de utilizarlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué
qué es lo que se ha propuesto para este laboratorio. A ver, primero, en nuestro programa vamos a declarar dónde están conectados. El IN1 estoy poniéndolo en 2, el IN2 en 5, cosa que ya tengo el 2 y el 5 se pueden usar para controlar el PWM. Entonces voy a controlarlo de la primera forma, no de la segunda. ¿Estamos? Si quieren se puede hacerlo de la segunda forma, no hay problema. Ahora, necesito una señal de set point, que es la entrada, mi potenciómetro de entrada. Y necesito mi entrada de feedback o de retroalimentación, que va a ser mi otro potenciómetro que está conectado al motor. ¿Estamos? Después voy a necesitar una señal de error. En este caso mi señal de error, no importa, puede ser entera. Este error va a ser la diferencia de los dos. El int de entrada, perdón, del int de set point menos el feedback. Así está acá. Acá está. El error es la diferencia entre la deseada menos el feedback o la retroalimentación. Entonces necesito esta variable de error. Después, ¿qué más? Si va a ser un control PID, necesito mi constante proporcional, constante integrativa y constante derivativa. Y no van a ser enteros, van a ser de tipo real, punto flotante. ¿Qué más necesito? A ver, según mi PPT, necesito para la parte de para mi control integral, necesito una variable que me guarde mi error old. Y ese rold que es, ¿qué es este rold? No, este es sería la señal. El R es la salida. Porque el Rmod es lo que se le envía al motor. Entonces el Rold es como que mi salida, pero la anterior, la del anterior ciclo, por así decirlo. Entonces esto yo no lo he creado. Entonces sería, aquí lo voy a cambiar, sería mi out. El out es lo que yo le voy a mandar a mi salida. Y estoy creando 3 variables más. ¿Ok? Porque en mi diagrama de bloques, aquí, en mi diagrama de bloques me dice que la salida que yo le voy a mandar a mi proceso, o sea a mi motor, tiene que ser la suma de 3 partes, de una parte proporcional, una parte integrativa y una parte derivativa. Entonces, aquí estoy declarando las 3 partes, una parte proporcional, otra integrativa y derivativa. ¿Estamos? Y ahora vamos a comenzar la programación. Primero, IN1, IN2, salidas, ya está. Y todavía no he puesto la parte del control como tal, pero ahorita mismo lo vamos a hacer. ¿Qué más se está haciendo? El primero vamos a calcular el error. El error va a ser el deseado menos el actual. Set point menos feedback. Después, la parte proporcional simplemente va a ser un KP por el error. Esa es la parte proporcional. Para la parte integrativa, que todavía no le he puesto, para la parte integrativa tiene que haber un código más o menos así, que vamos a calcular el error y mi respuesta del motor tiene que ser, acá sería el Rold, ya sería el Rold más esta parte, la parte proporcional. ¿Estamos? Esta parte proporcional yo no le he puesto, o mejor dicho, ya le he puesto. Esta es la parte proporcional. Después más una parte integrativa, que es esto de aquí.
Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, aquí sería. Empezamos. Mi salida va a ser mi salida anterior más la corrección por la parte proporcional más la integrativa más la derivativa. Ese va a ser mi salida. ¿Estamos? La parte proporcional ya vimos que se calcula Kp por el error. La parte integrativa se calcula como tenemos que escribir esta función. Sería KI por la parte integrativa sería KI por el error más el error all o el error anterior entre 2. La parte integrativa se calcula como KI por error más error all entre 2. Esa es la parte integrativa. ¿Y qué más? Y además tenemos que hacer, bueno, esto de aquí es para delimitar, ¿no? Vamos a hacer que mi variable de salida que sea desde menos 100 hasta más 100. ¿Estamos? Y después eso lo vamos a pasar a una PWM que va de 0 a 155 para cada lado. ¿Estamos? Entonces, creo que había una función constraint, pero en todos los casos lo podemos hacer como te indico aquí. Mi salida out va a ser igual el mínimo entre out, coma, ¿cómo era? Entre out, coma, 100. Y además out es igual al máximo entre out menos 100. Y después de eso habría que actualizar que el all, el error all debe ser igual al error. Creo que eso era. Aquí está. Y también el out, ¿no? Out all es igual a out. Esto siempre va al final. Entonces, esa es la parte integrativa. Esto de acá. Más. Esta es la parte integrativa. Y la parte derivativa se calcula así. ¿Estamos? El derif es el eol menos fu. Ya, este fu es lo que es nuestra señal de error, y ya está, sería el SP menos el feedback. El derivativo sería el error all menos el error otra variable, ¿ya?
auxiliar del derivativo va a ser igual a error all menos el error actual. El error antiguo menos el error actual. Y esto ya está, ¿no? Esto ya está, esto ya está. Y aquí simplemente en mi out me falta sumarle el KD por el derivativo. Por último, deriv igual KD por mi auxiliar. En el frente lo multiplicado por KD. Bueno, ya está. Entonces ya tengo la parte proporcional. Ya tengo la parte integrativa y ya tengo la parte derivativa. Sí. Y luego sumo todo, derivativo, integrativo, proporcional y el error y la salida anterior, ¿no? Veo que no se vaya más allá de mis límites, que como máximo sea 100 y como mínimo sea menos 100, o sea 100 en el sentido contrario. Y después eso lo tengo que pasar a PWM. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Si mi out es positivo, entonces hago un map. De 0 a 100 lo paso a 0 a 255. Y eso se lo mando al IN1. El IN2 tiene que estar en 0 para que gire en un sentido. Y si mi salida es negativa, ¿qué hago? Si mi salida es negativa, bueno, simplemente lo convierto a una PWM en el otro sentido. Mi PWM va a estar entre 0, o sea, mi entrada que va a estar entre 0 y menos 100, lo voy a pasar a 0 a 255. Y eso lo mando ya no al IN1, sino lo mando al IN2. Y el IN1 tiene que estar en 0. Y luego, entonces ya está todo mi programa. Tengo que comenzar a correr el programa cambiándole los valores de KPI, KI y KD hasta encontrar los exactos para mi caso. ¿Estamos? La parte proporcional, KP por el error. El error se calcula como la diferencia de ambos. Nuevamente, este es el diagrama de bloques. Se dan cuenta, en los tres es el error, ¿no? En los tres bloques, proporcional, iterativo y derivativo. Y el error es calculado como el deseado menos el real. Eso estamos haciendo. El error es el deseado menos el real. Entonces, la parte proporcional es KP por el error. La parte integrativa es el KI por la semisuma del error con el error anterior. Y la derivativa tiene que ver es el KD por la diferencia del error antiguo menos el error actual. Más diferente lo voy a poner acá. De frente. Falta más potencia para que gire. Entonces, Sí. con estas tres, yo voy a tener una señal de salida que va a ser desde menos 100 hasta 100, porque yo estoy definiéndolo acá que sea desde menos 100 hasta 100. Y eso luego lo paso a PWM. Si es positivo, va a un IN1 y el IN2 en 0. Si es negativo, la salida va en IN2 y el IN1 en 0. Eso era. ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Qué parte está confusa?
¿Qué parte les ha quedado dudas? La idea es que en lo posible que de acá se vayan sin dudas. Pregunto, algunos mueven la cabeza y cuando les pregunto qué no está claro, se quedan callados. ¿Qué no está claro? Porque estamos haciendo exactamente lo mismo que dice este diagrama de aquí. Este. Calculamos el error. Ojo que para nosotros calcular este error, este set point y este output deben tener más o menos, ¿cómo decirlo? Tienen que hablar el mismo idioma, ¿no? Tienen que referirse a lo mismo. Si aquí yo leo voltaje y este set point no está en voltaje, no tiene sentido. Si este es un valor en mi caso, este es un valor de ADC, este output también es un valor de ADC, entonces sí se pueden rezar tranquilamente. Con la resta calculamos el error, el proporcional es KP, o sea, una constante por el error, el KI tiene que ver con el integrativo, que ya vimos cómo es, básicamente una semisuma, y el KD, el derivativo, que tiene que ver con una diferencia del anterior con el actual. Y esos tres factores se suman, se acumulan con la salida anterior, porque estos tres son como de corrección. Luego eso se escala como una PWM. ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Está claro o tienen dudas? Ah, podría ponerlo de frente digital right 0. Lo mismo. O sea, como que mandarle una PWM que siempre está pagado. Lo mismo. Pero sí, podría mandarlo como es un digital right 0. O lo. Solito se va a calibrar. ¿Cómo decirme el potenciómetro? Las variables nada más. Sí, no mueve el potenciómetro porque esto acá tiene que calibrarse. ¿Sabes? ¿Ves? Ya está. Profe, ya se logró ya. El cero es porque está apagado. ¿Cuál? El cero es porque está apagado. ¿Esto es de acá? Ahí ¿O sí me cuál? va. No, lo que en el Como en antes se movió, ¿viste? ¿Y ahora por qué no? ¿Está? Ajá, para apagarlo. ¿Llegó a cero ahí? Está para apagarlo como es. Puedo mandar Armado otra vez también golpe. digital right in 2 low. No. Porque para que gire en un sentido, el IN2 tiene que estar apagado y el IN1 tiene que ir en PWM. Y para que gire en el otro sentido, al IN1 tiene que estar apagado y el IN2 tiene que tener la PWM. porque estoy volando las variables del límite. ¿Cómo? Pone auto de 0 a menos 100 y de 0 a 100 porque estoy volando las variables que he puesto en los límites que he colocado arriba. Es que con esto de aquí, yo hago que el valor máximo de mi salida sea 100 positivo y el valor mínimo sea menos 100. Por eso le digo, o sea, está igualando prácticamente los valores que están limitando también. Porque ya no puede llegar a ser 1024 Sí, es que porque ya está. más que igualando, estoy escalando. Este valor, si entra aquí, es porque es un valor positivo. Claro. ¿Estamos? O sea, si entra aquí es porque es un valor positivo. Que va a estar entre 0 y como máximo va a ser 100. Entonces, ese de 0 a 100 lo estoy escalando a una salida de 0 a 255, que es la de PWM. Y si no entra aquí, significa que es negativo. Entonces hago lo mismo, escalo un valor que está entre 0 y menos 100 y lo paso de 0 a 255, que es la PWM. Para el otro pin.
procedimientos. Ah, conecta. Vamos a ver. Canvas puede ser. Ahí entra, ¿no? Vamos a ver, Canvas. No va a venir para mí. ¿Qué te digo? No, en tu casa. En tu casa. Ah, por salir. Foro. Ya, anuncio. No, es que acá la invitación no es la correcta. Este código. Y la idea es después comenzar a jugar con este KP ahí. Vamos a ver.